Nos delataste. Ahora veremos si puedes seguir hablando con una bala en la cabeza. Se filtraron los audios de Harfush, en el que se da a entender cómo logra dar miedo al nido de la chapiza. Sin embargo, el final que tuvo el chico que lo reveló es peor que la muerte misma. Quédate hasta el final del vídeo y descúbrelo. El golpe que la chapiza había recibido en el nido marcó un antes y un después para el cártel. La pérdida de una de sus bases principales, el asesinato de más de 40 hombres y la humillación pública que siguió a la operación liderada por Omar García Harfush dejaron al grupo criminal tambaleándose. En las semanas posteriores al ataque, los líderes de la chapiza estaban consumidos por una pregunta que no podían ignorar. ¿Cómo había llegado Harfush a conocer los detalles precisos de su base más protegida? Era evidente que alguien había filtrado la información. En el mundo del narcotráfico, donde la lealtad se compraba a precio de sangre, esta traición era más que imperdonable. Determinados a encontrar al responsable, los líderes de la chapiza iniciaron una investigación interna, interrogando a sus propios hombres y revisando cada movimiento, cada conversación y cada conexión de los últimos meses. Nadie estaba a salvo de las sospechas, y el ambiente dentro del cártel se volvió tan tenso como una cuerda a punto de romperse. Las semanas de interrogatorios, amenazas y análisis minucioso finalmente dieron frutos. Uno de los capitanes del cártel, conocido como el Flaco, había notado comportamientos extraños en uno de los hombres asignados a la vigilancia de El Nido. Este joven, identificado como Mario, había hecho preguntas innecesarias sobre los movimientos logísticos y había desaparecido en momentos clave durante las semanas previas al ataque. Los rumores comenzaron a correr y pronto Mario fue señalado como el probable traidor. A pesar de sus protestas de inocencia, el cártel decidió no correr riesgos. Sin previo aviso, un grupo de sicarios lo interceptó mientras salía de una tienda en una zona rural de Sinaloa. Lo metieron a la fuerza en la parte trasera de una camioneta y lo llevaron a un lugar aislado, lejos de cualquier mirada curiosa. El lugar al que llevaron a Mario era un almacén abandonado en medio de un campo desolado. Al llegar, lo arrastraron fuera de la camioneta y lo arrojaron al suelo de concreto, donde un círculo de hombres lo rodeó. Los líderes presentes no perdieron tiempo en cuestionarlo. «Habla, cabrón», le dijo uno de los sicarios mientras lo pateaba en las costillas. «¿A quién le diste la información? ¿Cuánto te pagaron?» Mario, llorando y suplicando, insistía en que era inocente, pero sus palabras solo parecían alimentar la furia de los hombres. La primera ronda de golpes fue brutal, puñetazos al rostro, patadas al estómago y al pecho, y el impacto seco de un bate de aluminio contra sus piernas y brazos. Los gritos de Mario resonaban en el almacén, pero no había nadie que pudiera escucharlo ni ayudarlo. La tortura continuó durante horas. Le rompieron 2 costillas, dislocando su hombro derecho, y le fracturaron varias falanges de la mano izquierda. Su rostro estaba tan hinchado y cubierto de sangre que apenas podía abrir los ojos. Pero incluso en ese estado, Mario seguía negando cualquier traición. Esta tentativa frustraba aún más a sus captores, quienes alteraban entre golpearlo y burlarse de él. «¿Sabes por qué no te vamos a matar ahora mismo?», le dijo uno de ellos, inclinándose hacia él con una sonrisa cruel. «Porque queremos que sientas lo que es vivir con el miedo de que vamos a regresar por ti. Pero antes de eso, tenemos otros planes para ti». Una vez que los sicarios consideraron que Mario estaba lo suficientemente debilitado como para no intentar escapar, lo arrestaron fuera del almacén y lo llevaron a otra ubicación. Una casa aislada en las afueras de un pueblo pequeño. La casa, que servía como una de las propiedades ocultas del cártel, tenía un sótano que usaban para almacenar armas y en ocasiones para encerrar a personas que necesitaban reflexionar sobre sus errores. Lo bajaron al sótano, un espacio oscuro y húmedo con paredes de concreto, desnudo y un olor acre a moho. Allí lo ataron a una silla con gruesas cuerdas que cortaban la circulación de sus muñecas y tobillos. A pesar de sus gritos y súplicas, lo dejaron solo, cerrando la puerta de acero con un estruendo que resonó en la oscuridad. En el silencio opresivo del sótano, Mario comenzó a sentir el verdadero peso de su situación. La oscuridad era casi total,
interrumpida solo por un tenue rayo de luz que se filtraba por una rendija en la puerta. El frío se le colaba en los huesos, y las heridas de la paliza ardían con un dolor insoportable. Intentó moverse, pero las cuerdas lo inmovilizaban completamente, y cualquier intento de liberarse solo le causaba más dolor. Los días que siguieron fueron un infierno para Mario. Los sicarios apenas le daban agua, y la poca comida que le ofrecían era insuficiente para aliviar su hambre. De vez en cuando, bajaban al sótano solo para burlarse de él o para darle más golpes, asegurándose de que no olvidara por qué estaba allí. El aislamiento y la tortura comenzaron a afectarlo psicológicamente. Pasaba largas horas en la oscuridad absoluta, escuchando los ecos de sus propios pensamientos y preguntándose si alguien vendría a rescatarlo. A veces oía pasos en la casa y se llenaba de una esperanza fugaz, solo para ver que esos pasos se desvanecían, dejándolo aún más hundido en la desesperación. Tras días de tortura, los líderes de la chapiza comenzaron a tramar un movimiento calculado para usar a Mario, no solo como un ejemplo para sus propias filas, sino también como una herramienta para enviar un mensaje directo a sus enemigos más grandes. Omar García Harfuch, el líder de la facción conocido como el Guacho, fue quien propuso el plan. «Vamos a darle una oportunidad», dijo con un tono frío mientras observaba a Mario, que estaba encorvado en su silla, atado y casi inconsciente. «Pero antes de que termine, le hará saber a Harfuch que todo esto es culpa suya». La idea era sencilla pero retorcida: grabar a Mario enviando un mensaje en video dirigido a Harfuch, acusándolo de ser el responsable de su sufrimiento. Querían que cada palabra fuera una daga emocional, un recordatorio de que las acciones del jefe de seguridad tenían consecuencias devastadoras. Pero como era típico de la chapiza, la oportunidad que le ofrecían a Mario no era más que una trampa mortal. La preparación del escenario fue meticulosa. En una habitación oscura, iluminada únicamente por una lámpara colgante que proyectaba sombras inquietantes en las paredes, colocaron a Mario frente a una cámara. Lo limpiaron superficialmente para que pudiera hablar con claridad, pero dejaron visibles las marcas de los golpes y las heridas abiertas en su rostro y cuerpo, como testimonio del sufrimiento que había tenido que soportar. Uno de los hombres ajustó la cámara, asegurándose de que Mario estuviera en el centro del encuadre. Frente a él, un sicario encapuchado sostenía una hoja con las palabras que debía decir, pero no era necesario. Mario, aterrorizado y agotado, haría cualquier cosa que le pidieran con la esperanza de que realmente le perdonaran la vida. «Mira a la cámara y di exactamente lo que te decimos», le ordenaron. Mario levantó la vista con dificultad. Sus ojos hinchados y enrojecidos apenas podían mantenerse abiertos. La cámara comenzó a grabar, y el silencio en la habitación se hizo casi insoportable. Con la voz temblorosa y quebrada, Mario empezó a hablar. «Omar García Harfuch», dijo con un hilo de voz, mientras sus captores lo observaban con atención. Todo esto que me ha pasado es por tu culpa. Tú fuiste quien ordenó el ataque a El Nido. Tú mataste a mis compañeros, destruiste nuestra base, y ahora yo estoy pagando el precio». Las palabras eran como un eco de las amenazas que la chapiza había enviado anteriormente, pero esta vez las pronunciaba alguien que había sido destruido física y mentalmente. Cada frase estaba impregnada de desesperación y resentimiento, una mezcla cuidadosamente diseñada para perturbar el destinatario. «Tú piensas que eres el héroe, pero todo lo que haces trae sufrimiento a los demás», continuó Mario, su voz quebrándose. «Si yo estoy aquí, si mi vida está destrozada, es por ti, y te prometo que ellos no se detendrán, no descansarán hasta verte caer». La cámara seguía rodando, capturando cada detalle de su rostro, las lágrimas mezcladas con sangre, los temblores de sus manos atadas y la sombra de la desesperación en sus ojos. Los sicarios, inmóviles y silenciosos, observaban desde las sombras, asegurándose de que Mario siguiera el guión al pie de la letra. Cuando Mario terminó su mensaje, hubo un silencio prolongado en la habitación. El líder, el Guacho, se acercó a él, inclinándose ligeramente para hablarle al oído. «Hiciste lo que te pedimos», le dijo con un tono casi amable. «Eso es bueno. Ahora vamos a cumplir nuestra parte». Mario, agotado y al borde del colapso, intentó interpretar esas palabras como un signo de esperanza. Tal vez realmente lo dejarían vivir.
Tal vez esta pesadilla estaba llegando a su fin. Los sicarios se movieron con precisión. Uno de ellos ajustó la cámara para capturar el plano más amplio, mientras otros colocaban una mesa pequeña frente a Mario. En la mesa había una pistola, cargada y lista para disparar. El guacho tomó el arma y la sostuvo en sus manos mientras hablaba directamente a la cámara. Omar García Harfuch dijo mirando firmemente al lente: este hombre está aquí porque tú lo pusiste aquí. Su vida está en tus manos. Pero nosotros decidimos cómo termina. Con un gesto lento y deliberado, el guacho apuntó la pistola a la cabeza de Mario, que comenzó a temblar violentamente. Sus súplicas llenaron el aire. «Por favor, les dije todo lo que querían, por favor, no lo hagan», gritó. Pero sus palabras fueron ignoradas. El disparo resonó como un trueno en la habitación, silenciando instantáneamente los gritos de Mario. Su cuerpo cayó hacia adelante, aún atado a la silla, mientras la sangre comenzaba a correr por el suelo. La cámara capturó cada momento con una claridad escalofriante. Después del disparo, el guacho volvió a mirar a la cámara. Su expresión era fría, carente de cualquier emoción. «Esto es solo el principio, Harfuch», dijo con voz firme. «Cada vez que pienses en atacarnos, recuerda este rostro. Y recuerda que por cada golpe que nos des, habrá una respuesta. No importa cuánto te escondas, te encontraremos». El vídeo terminaba con la imagen del cuerpo inerte de Mario amarrado a la silla, mientras los sicarios apagaban la lámpara que iluminaba la escena, dejando todo en la penumbra. La reacción de Omar García Harfuch cuando recibió el video fue inmediata y visceral. Aunque era un hombre acostumbrado a la violencia y las amenazas, lo que había presenciado en aquel archivo lo dejó helado. En los confines de su oficina, con la puerta cerrada y solo su equipo de confianza presente, Harfuch reprodujo el mensaje de la chapiza en la pantalla de su computadora. El silencio en la habitación era absoluto. Fue roto únicamente por los sonidos que provenían del vídeo, la voz temblorosa de Mario, los comentarios fríos de sus torturadores y finalmente el estallido seco del disparo que ponía fin a su vida. Cuando la imagen final del cuerpo inerte de Mario apareció en la pantalla, Harfuch sintió un nudo en el estómago. Su mirada, habitualmente firme y calculadora, mostraba una mezcla de incredulidad, furia y, aunque nunca lo admitiría, miedo. Cerró los ojos por un momento, como si necesitara procesar lo que acababa de ver. Era un mensaje diseñado para desestabilizarlo, para recordarle que, aunque él era un símbolo de resistencia contra el narcotráfico, también era humano, vulnerable, y que sus amigos no dudaban en cruzar cualquier límite para intimidarlo. «Apáguenlo», dijo finalmente con voz grave, mientras apartaba la mirada de la pantalla. Uno de sus asistentes cerró el vídeo, pero el ambiente en la habitación seguía cargado de tensión. Nadie se atrevía a hablar. Todos sabían que lo que acababa de presenciar no era solo una amenaza, era una declaración de guerra personal contra Harfuch. Por cierto, si te está gustando el vídeo, te invitamos a que nos regales tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Continuamos. Cuando quedó solo, Harfuch se recostó en su silla, pasando una mano por su rostro como si intentara borrar la imagen de Mario atado a la silla. Las palabras que había pronunciado el joven, obligadas por la chapiza, resonaban en su mente. «Todo esto es por tu culpa». Aunque sabía que era una táctica de manipulación, no podía evitar sentir el peso de esa acusación. Se preguntó si realmente estaba haciendo lo correcto. Su lucha contra el narcotráfico siempre había sido implacable, pero ¿hasta qué punto estaba dispuesto a llevarla? Ver a Mario, un joven claramente atrapado entre dos fuerzas mucho más grandes que él, le recordó que sus decisiones tenían consecuencias más allá de los resultados inmediatos de sus operativos. Cada redada, cada golpe contra el crimen organizado provocaba una reacción, y esas reacciones a menudo caían sobre las personas inocentes o víctimas circunstanciales como Mario. ¿Cuántos más tendrán que morir por esto?, pensó, pero rápidamente sacudió la cabeza, rechazando esa línea de pensamiento. No podía permitirse dudar. Si lo hacía, la chapiza ganaría, y eso era algo que no estaba dispuesto a permitir. Sin embargo, por más que intentara racionalizarlo, el miedo comenzó a asentarse en su mente. La frialdad con que la chapiza había ejecutado a Mario
La precisión con la que había dirigido el mensaje directamente a él demostraba que sus enemigos no solo tenían los recursos, sino también la voluntad de llevar esta guerra a un nivel más personal. Por primera vez en mucho tiempo, Harfush se permitió considerar su propia mortalidad. Había enfrentado atentados, amenazas y emboscadas antes, pero este mensaje era diferente. No era solo un ataque físico, era un asalto psicológico diseñado para quebrarlo. Y aunque no lo admitiera abiertamente, estaba funcionando. Esa noche Harfush no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Mario, destrozado tanto por las torturas como por la traición de quienes lo habían usado como una herramienta desechable. Se levantó de la cama varias veces, recorriendo su casa en silencio, asegurándose de que todo estuviera en orden, que las puertas estuvieran cerradas y las cámaras de seguridad funcionando, incluso con sus múltiples medidas de protección. No podía sacudirse la sensación de que alguien lo estaba observando. En los días siguientes, Harfush intentó continuar con su trabajo como de costumbre, pero quienes lo rodeaban notaron un cambio en él. Su habitual energía y determinación parecían mermadas, reemplazadas por una tensión constante. Su enfoque en los detalles se intensificó, revisando cada operativo una y otra vez, obsesionado con asegurarse de que no hubieran filtraciones ni errores. No podemos permitirnos otra debacle como esta, dijo en una reunión con su equipo de inteligencia. Si encontraron una forma de infiltrarse en nosotros antes, podrían hacerlo de nuevo. Necesitamos cerrar cada brecha, cada posibilidad de vulnerabilidad. Aunque sus palabras eran firmes, su tono traicionaba el estrés bajo el que estaba operando. Algunos de sus subordinados comenzaron a preocuparse de que las amenazas de la chapiza estuvieran afectando su juicio, pero nadie se atrevió a mencionarlo. El miedo y la paranoia llevaron a Harfush a aislarse más de lo que ya estaba. Redujo sus interacciones al mínimo, evitando incluso a sus amigos y familiares. Sabía que cualquier conexión emocional podía ser utilizada en su contra, y no estaba dispuesto a arriesgarse. Pero este aislamiento solo aumentó su estrés y su sensación de vulnerabilidad. Pasaba horas revisando informes y estudiando las tácticas de la chapiza, buscando patrones o puntos débiles que pudiera explotar. Pero por más que trabajara, no podía sacudirse la sensación de que estaba perdiendo el control. La guerra contra el cártel ya no era una cuestión estratégica, se había vuelto personal, y eso lo estaba desgastando. A pesar de todo, Harfush sabía que no podía permitirse ceder al miedo. La chapiza había enviado ese mensaje con un propósito claro: intimidarlo, paralizarlo, hacerlo dudar de sí mismo. Si permitía que eso lo consumiera, habría perdido la guerra antes de que terminara. Una noche, mientras revisaba el vídeo de nuevo, algo cambió en su expresión. La tristeza y la culpa dieron paso a una furia fría y controlada. Si la chapiza pensaba que podía quebrarlo, se habían equivocado. Cada palabra pronunciada por Mario, cada acto de crueldad perpetrado por el cártel, sería devuelto con intereses. Esto no termina aquí, murmuró para sí mismo, su voz firme por primera vez en días. Si creen que pueden usar esto para detenerme, van a descubrir lo que realmente significa la justicia. Y así llegamos al final de este vídeo. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más vídeos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.